Bienvenidos a nuestro podcast donde exploramos temas relevantes para la edad adulta intermedia. En este episodio nos enfocamos en los desafíos y oportunidades que enfrentan las personas en esta etapa de la vida. El día de hoy estamos acompañados por el psicólogo Omar Aguilar, que es psicólogo y maestro en educación superior y por más de 20 años se ha dedicado a dar atención a niños, jóvenes y adultos en diferentes contextos de su desarrollo. Bienvenido a nuestro podcast, maestro. Gracias, Tere, gracias, Vane, por la invitación. Maestro Omar, ¿cómo ha sido su experiencia al trabajar con personas adultas? Bueno, fíjate que cuando nosotros trabajamos con personas adultas, yo siento que es un desafío bastante grande, porque cuando intervenimos con este sector de la población tenemos que tener claro cuáles son sus características y cuáles son sus necesidades específicas. Todas y cada una de las etapas de vida que los seres humanos cursamos conllevan desafíos, muchos desafíos. Podemos pensar, por ejemplo, de un niño que va a asistir a preescolar. El gran desafío es soltar o estar mucho tiempo ahora sin el apoyo de sus padres, ¿no? Cuando ingresan a las escuelas. Pero así como ese niño de preescolar, que es la primera vez que van a estar solo con personas desconocidas sin el apoyo de sus padres, también los adultos conllevan retos muy fuertes. Entonces, cuando se trabaja con este sector de la población, siento yo que una de las características que debemos de tener es ser muy empáticos, entender las dinámicas de vida que tienen y sobre todo entender los contextos socioculturales en los que ellos se desenvuelven. A veces podemos cometer el grave error de pensar que hay un solo estilo de vida que es el sano o que es el mejor, cuando las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones laborales, mucho llevan a los adultos a tener una vida totalmente diferente a los demás, ¿no? Entonces uno de los retos principales a los que nos enfrentamos, creo yo, es tratar de adaptarnos a las características de vida, a las exigencias de vida que ellos tienen y sobre todo tratar de adaptar el apoyo o el acompañamiento que nosotros damos específicamente al motivo de consulta que ellos tienen, ¿no? El por qué fue lo que les llevó a acudir a consulta. Porque si bien para la gran mayoría de personas es difícil pedir ayuda, cuando son adultos a veces puede ser un poquito más, porque muchos de ellos pueden pensar que pedir ayuda es una forma de evidenciar que han fracasado en su vida, y para nada es así. Entonces uno de los grandes retos es enseñar y demostrar, primero, que el pedir ayuda no está mal y que en cualquier momento de la vida es necesario a veces una mano que se estire para ayudarnos a salir adelante, ¿no? Entonces, para usted, ¿cómo nos define exactamente la edad adulta en la etapa intermedia y por qué es tan crítica? Pues dentro del ciclo de la vida, yo siento que decíamos hace ratito que hay muchos teóricos han hablado sobre esos estadios, ¿no?, del desarrollo. Por lo regular, cuando se hacen ese tipo de estudios o ese tipo de clasificaciones, lo que se pretende es establecer características comunes. O sea, los niños de preescolar tienen ciertas características comunes y cuando no las presentan, eso nos ayuda también a nosotros a intervenir, ¿no? Los chavos de secundaria tienen ciertas características comunes y cuando no se presentan, pues es necesario intervenir, por ejemplo. Por lo regular, a los niños a los 4 años ya tienen que tener un lenguaje desarrollado, ya tienen que platicar con sus papás, ya tienen que empezar a desarrollar habilidades sociales. Los niños que no lo presentan necesitan un poquito de apoyo para ayudarlos a la estimulación de este tipo de elementos. Pero esto no nos pudiéramos dar cuenta si no estuviera esa estratificación. Es decir, si no conociéramos plenamente cuáles son las características de desarrollo que presentan los niños en la primera infancia, por ejemplo.
Entonces, la clasificación por estos estadios nos ayuda a los profesionales de la salud o de la salud mental en este caso a entender cuáles son las características que estas personas ocupan. Cuando hablamos de adultez intermedia, de los adultos como tal, por lo regular se enfocan en un rango de entre los 40 y los 65 años más o menos. Cuando se habla de esta etapa de vida, si ustedes se ponen a pensar, es una etapa que conlleva diferentes desafíos, porque entre los 40 y 65 años los papás se vuelven grandes, los papás a veces necesitan apoyo. La salud física empieza, si no se cuidaron en un primer momento, la salud física empieza a deteriorarse, ¿no? Las primeras señales de diabetes, hipertensión, y ese tipo de problemas de salud crónicos se empiezan a manifestar a partir, puede ser antes, ¿no? Pero a partir de los 40 años la comorbilidad es más alta, ¿no? O sea, la tasa es más frecuente. Entonces, cuando hablamos de adultos intermedios, hablamos de ese sector de la población, ¿no? Que se presenta más o menos en un rango de esa edad y que presentan más o menos los mismos desafíos. Decíamos hace ratito la cuestión de la salud, la cuestión del cuidado de los padres, la cuestión a veces de la ausencia de los hijos, a veces la cuestión de la estabilidad también laboral. Se supone que lo que se pretende es que entre ese rango de edad ya las personas estén más o menos estables económicamente y laboralmente, ¿no? Entonces se habla de ese rango que tienen características muy específicas. Ok. Entonces, nos acaba de mencionar los desafíos que comúnmente se presentan en esta etapa, ¿no? Y muchas crisis que igual pueden estar presentes. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar en una crisis normal y una crisis que puede ser ya una parte clínica? Fíjate que es bueno que lo preguntes porque yo siento que todas las personas durante el transcurso de sus vidas presentan altibajos en todas las áreas de desarrollo. Mm, es común que las personas, sobre todo en las cuestiones emocionales, por ejemplo, haya unos altibajos marcados. Hay veces que hay situaciones en la vida que nos tensan, que nos preocupan, que nos generan estrés. Pero el estrés no es una enfermedad, ¿no? Es una respuesta que da nuestro cuerpo ante las condiciones ambientales. O sea, imagínate los contadores que tienen que realizar, no sé, múltiples informes de diferentes empresas a fin de mes. Pues es lógico que a finales de mes sus niveles de estrés estén elevadísimos, ¿no? O sea, que cursen periodos de ansiedad significativamente altos en comparación con otras personas. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un trabajo de medio tiempo, de 8 a 1, no podemos comparar esos niveles de estrés de él con los de estos contadores que tienen bastante trabajo. En cuestiones de depresión, de disforia, de cosas así, pues es lógico también, ¿no? Es lógico que cuando a nosotros nos pasan cosas complicadas, nuestro cuerpo responde. Yo tuve una vez una paciente que fue conmigo a consulta porque había fallecido su mamá. Y entonces ella me decía, es que yo ya no me quiero sentir triste. Entonces se oye hasta ilógico, ¿no? Porque cómo no te vas a sentir triste si acaba de fallecer tu mamá. Entonces a veces nos venden la idea que tener este tipo de emociones es algo malo o es algo incorrecto. Y no, es algo normal, es algo común, porque es una respuesta que nuestro cuerpo responde de manera determinada a las cosas que experimentamos. Yo pienso que cuando se vuelve clínico, cuando las personas buscan apoyo, hay personas, por ejemplo, por lo regular, lamentablemente, muchas personas somos reactivas. Es decir, hasta que nos sentimos mal, vamos al médico. Hasta que nos sentimos que las cosas nos superan, acudimos al psicólogo. Pero hay muchas personas también que son proactivas, que llevan una vida estable, que tratan de mantener un ritmo de vida saludable para la prevención. Es decir,
Si yo tengo una carga de trabajo muy alta, no cumplo los plazos, dejo todo al último, es probable que mis niveles de estrés o ansiedad sean elevados. Hay personas que teniendo la misma carga de trabajo, el mismo puesto, las mismas responsabilidades, no llevan a esos niveles porque son más ordenados, disciplinados, estructurados. Entonces, ¿quién de los dos tiene un problema clínico? Yo podría decir que a lo mejor los dos, porque a lo mejor la persona que tiene una vida estructurada precisamente la tiene porque acude con apoyo, ¿no? Porque se ha procurado estar en un proceso de atención constante. Más que el problema clínico, más que el malestar, yo pienso que es necesario hablar del objetivo. O sea, lo que nosotros tendríamos que estar impulsando es llevar una vida que disminuya los riesgos de presentar crisis fuertes emocionales, ¿no? O presentar situaciones agudas que ameriten la intervención directa o emergente de los profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, logopedas y todos ellos, ¿no? Entonces, cuando se vuelve una cuestión clínica, creo yo que puede ser en dos ocasiones: cuando nuestro cuerpo no aguanta más y necesita ayuda, o cuando la persona busca ayuda para no llegar a ese tipo de momentos, ¿no? En México es curioso porque en México las personas acuden al médico o acuden al psicólogo en su mayor parte cuando ya las situaciones lo rebasan, ¿no? Entonces las cuestiones clínicas yo pienso que no debería de ser común que se atiendan cuestiones emergentes. Debería de ser común que se atiendan cuestiones preventivas. ¿Y qué pasa con el síndrome del nido vacío? ¿Cómo se podría manejar sin culpa? Fíjate que dentro de los desafíos que hablábamos hace rato, pienso yo que un desafío importante es la cuestión de la estabilidad laboral, o sea, que tengan un buen empleo que les permita llevar una calidad de vida adecuada. Otro desafío es que los padres empiezan a envejecer. Muchos adultos entre los 40 y 65 años, por ejemplo, pierden a sus padres, ¿no? Y eso implica un impacto emocional grande, un impacto emocional fuerte, porque aunque sean mayores, aunque seamos mayores, el saber que tenemos a papá y a mamá nos reconforta. Cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas, hay crisis de vida, hay crisis estructurales. Pero también uno de los desafíos que se enfrentan es cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van a estudiar la universidad, cuando los hijos terminan la universidad, sus estudios superiores, cuando los hijos se van a formar una nueva familia. No necesariamente tienen que irse por estudiar, ¿no? Hay ocasiones que los chavos se van porque tienen que mantenerse, tienen que llevar una vida independiente y se van a buscar mejores escenarios o mejores oportunidades laborales, ¿no? El impacto que se tiene cuando los hijos se van es fuerte. El impacto que se tiene cuando los hijos ya no están a veces se agudiza en la medida de que los padres estemos o no estemos involucrados en los procesos de atención de los jóvenes, ¿no? Yo pienso que una de las medidas que se tiene que tomar, como dices tú, para que no se vea como una crisis, se tiene que pensar y se tiene que trabajar para encontrar la satisfacción de que los chicos están desarrollándose, ¿no? Que los chicos están saliendo adelante. Pero eso es un gran reto, porque uno de los principales retos que se tendría entonces como padre, pienso yo, es que los hijos lleven una vida adecuada, que no se metan en problemas, que lleven una vida cordial, que sean buenos seres humanos. O sea, nosotros tenemos que recordar que de todos los logros que los hijos tienen, a los padres nos corresponde una parte de la gloria, ¿no? De todo lo bueno que hagan nos corresponde una parte de la gloria. Pero de todos los errores que cometan o de todo lo malo que hagan también nos corresponde una parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces yo pienso que igual, o sea, tendría que ser una cuestión preventiva. O sea, más de que pensar qué hacemos cuando mi hijo ya se fue, yo pienso que tendríamos que pensar en qué hacemos desde que son bebés
para que cuando se vayan nosotros tengamos la satisfacción de que ellos sigan adelante, ¿no? Que salgan adelante, que se conviertan en mujeres y hombres de bien y que apoyen de manera determinada en la conformación de un mundo y de una sociedad mejor, ¿no? Cuando nosotros planteamos esta situación, creo yo que la tristeza va a estar, o sea, porque a qué papá le gusta que sus hijos se vayan, ¿no? O qué papá está contento porque ya se deshicieron de ellos, ¿no? O sea, siempre hay una respuesta emocional que conlleva la partida de un hijo, pero eso no va a cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es esa visión del por qué se están yendo, ¿no? Esa visión de satisfacción de que ellos pudieron lograr o avanzar un poquito más en la vida de lo que avanzamos nosotros los padres, ¿no? Que no tiene que ser una regla o que no estamos hablando nada más de cuestiones económicas o profesionales. Estamos hablando de que se convirtieron en mejor persona que tú y eso tendría que darnos una satisfacción pues realmente fuerte a nosotros como padres, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, como en este proceso usted nos menciona que sobre todo siempre vamos a sentir emociones. Pase lo que pase, siempre va a estar la emoción, ya sea de tristeza porque tu hijo se va, tristeza porque ya te quedas tú nada más. Entonces, ¿qué hábitos concretos recomienda para navegar en esta etapa sin resiliencia? Uh-huh. Fíjense que yo siento que cuando nosotros hablamos de este tipo de cómo sobrellevar de mejor manera todos estos estadios de vida, todas estas etapas de vida que son comunes en todos, yo creo que desde pequeños tendríamos que haber, o ya sea a nuestros hijos o a nosotros, tendríamos que haber trabajado para entender primero qué es lo importante en la vida para nosotros. Que desde el modelo de terapia de aceptación y compromiso se habla de la clarificación de valores, ¿no? ¿Qué es lo que es importante en tu vida? En la vida cambia nuestro sistema de valores. Hay momentos que, por ejemplo, en nuestra vida lo más importante es la escuela y está bien. Hay momentos que lo más importante es la familia. Hay momentos que lo más importante somos nosotros. ¿Sí? Entonces, si desde pequeños nosotros le enseñáramos a nuestros hijos a ser sensibles a ese tipo de procesos y a desarrollar pequeñas acciones todos los días que los acerquen a eso que para ellos es importante, cuando nosotros somos adultos o cuando nosotros nos volviéramos adultos, sería un poco más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, como todos los seres humanos, lo que nosotros en esta etapa de nuestra vida necesitamos es clarificar qué es lo que es importante en nuestras vidas, en este momento de nuestras vidas. A lo mejor ya no vamos a estar con nuestros hijos, a lo mejor ya no vamos a contar con nuestros padres, a lo mejor ya pudimos consolidarnos de manera profesional, pero en este momento de nuestras vidas, ¿qué es importante? Puede ser, por ejemplo, que en este momento de nuestras vidas lo importante sea el cuidado de nuestra salud, por ejemplo. Puede ser que en este momento de nuestras vidas lo importante sea el vincularnos afectivamente con nuestra pareja, por ejemplo. Y entonces combinamos el cuidado de la salud con la convivencia con la pareja y salgamos a caminar, salgamos a bailar, vayamos al gimnasio, empecemos a llevar una dieta más equilibrada, empecemos a realizar actividades de goce y de plenitud en pareja. O si estamos solos, lo mismo, ¿no? O sea que es importante, si para nosotros es importante disfrutar una etapa de nuestra vida de manera satisfactoria, pues hacer ejercicio, cuidar nuestra salud, es decir, disminuir las variables que puedan estar incidiendo en ¿cómo se llama? En la disminución de nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, es un hecho que nosotros sabemos que si una persona toma, en el futuro le va a hacer daño. Si una persona toma, fuma, va a haber consecuencias en su salud. Entonces, yo ya soy un adulto intermedio, ya estoy en ese proceso. Mi pregunta que me hago es cómo quiero ser de grande, cómo quiero ver mi vejez. Skinner en su libro Cómo disfrutar de la vejez
hace referencia de un enfoque muy puntual, donde dice que la vejez es la etapa más gloriosa del ser humano, pero depende de cómo la aborde, ¿no? Y entonces, en esos años, qué estructura quiero tener? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? ¿En qué tipo de casa quiero vivir? ¿Cómo tiene que? Es simplemente algo tan sencillo como en qué tipo de habitación quiero dormir, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos claro hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos, clarificamos lo que para nosotros es importante, podemos estar desarrollando todos los días pequeñas acciones que nos acerquen a eso, independientemente del malestar. Pudieron haber fallecido nuestros padres, pero eso no significa que no podamos llevar una vida decorosa, honorable, ¿no? Si fallecieron nuestros padres, a lo mejor la pregunta sería, ¿cómo los podemos honrar? ¿Cómo podemos honrar ese recuerdo? Si nuestros hijos se fueron a estudiar o se fueron a vivir solos, se fueron a trabajar, la pregunta es, ¿cómo quisiéramos que nuestros hijos nos vieran, ¿no? Nosotros, de manera personal, ¿cómo nos gustaría ser? Y de repente, a veces cuando uno es joven, cuando uno tiene 20, 30 años, hace uno ejercicio por estética, ¿no? Para verse bien. Cuando uno tiene 40, a lo mejor ya no es tanto la estética nada más, sino la salud, ¿no? Ya cuando uno entra a los 60, 70, tendría que ser no nada más por salud, sino por calidad de vida, ¿no? Porque en la medida de que uno haga ejercicio, tenga fuerza, tenga masa muscular, podemos llevar una vida, una calidad de vida más elevada, ¿no? Entonces, uno de los determinantes, pienso yo, para afrontar y llevar una vida adecuada en este periodo de nuestras vidas, podría ser eso, ¿no? Seguir clarificando qué es lo importante, en qué tipo de ser humano nos queremos convertir, en qué tipo de padre nos queremos convertir, en qué tipo de profesionista nos queremos convertir, en qué tipo de ser humano, de ciudadano queremos convertirnos, ¿no? Y empezar todos los días a realizar esas pequeñas acciones. A nosotros nos pasa algo, por ejemplo, con mi esposa, que de repente con la edad que nosotros tenemos, ahí donde vivimos, nos llaman, ¿no? A reuniones, nos llaman para la toma de decisiones. Entonces a veces llega el momento en que uno tiene que participar más en la cuestión comunitaria, ¿no? O sea, cosa que no pasaba cuando teníamos 30 o 20, ¿no? O sea, y a lo mejor también porque estábamos muy metidos en el trabajo, ¿no? Si nosotros tenemos claro eso, podemos llevar una vida más satisfactoria, ¿no? Una vida más trascendental, ¿no? Uh-huh. Maestro, ¿usted podría compartirnos de igual manera un caso real donde haya visto cómo estos desafíos que pueden estar presentando las personas en esta etapa se transformaron en oportunidades? Sí, fíjate que ahorita que estábamos platicando de esto, yo recuerdo mucho el caso que tuve hace algunos años de una señora que tenía como 62 años más o menos, y que curiosamente ella era una profesionista, estaba trabajando y su mamá se enfermó, su mamá cayó en cama por una enfermedad grave, y entonces justo en ese tiempo de que su mami se enfermó, ella se quedó sin empleo. Y entonces sus hermanos que estaban trabajando dijeron, mira, ¿por qué no cuidas a mamá? O sea, ¿por qué no cuidas a mamá y nosotros te echamos la mano? O sea, nosotros te pagamos como si estuvieras trabajando, pues. Entonces ella aceptó. Lo que no sabía es que la enfermedad de la mamá iba a ser larguísima. Entonces cuando yo la atendí llevaba como 8 años la señora en cama. Entonces cuando yo atendía a la señora, sus niveles de ansiedad estaban elevadísimos, elevadísimos, elevadísimos. Y precisamente fue porque su cuerpo no aguantó más y le dio una parálisis facial. Entonces el médico le dijo que no era un problema solamente médico, ¿no? Sino era un problema psicológico. Pero cuando nosotros hablamos de problemas psicológicos, no quiere decir que el problema esté en la mente, que hay algo en nuestra cabeza que nos haga sentirnos mal, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento en relación con su ambiente,
Cuando decimos que es un problema psicológico, quiere decir que hay algo en el ambiente que está afectando el comportamiento de las personas. Y entonces nosotros como psicólogos tenemos que identificar cuáles son esas variables que están afectando el comportamiento y acompañar en ese proceso de atención. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, porque la paciente, la consultante, se sentía muy mal, tenía muchos sentimientos de culpa muy grandes y lloraba. Ella decía que eso que le había pasado había sido un castigo, que le había tocado por todo lo que pensaba. Entonces era curioso porque imagínense ustedes una vida donde atiendas a un paciente terminal, a un paciente que todo el tiempo está en cama. Ella la bañaba, ella le cambiaba pañales, ella le curaba las úlceras que tenía en la espalda por estar en cama. Ustedes díganme si no es cansado. Sí, sí es cansado. Sí, imagínense cuidar a una señora así 24/7, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, sus hermanos le pagaban, pero sus hermanos no la ayudaban, o sea, sus hermanos llegaban, platicaban un ratito con su mamá, con ella y vámonos, se iban. Y la que atendía todos esos procesos era ella. Imagínense atender a mamá, lavar la ropa de cama porque mamá se hizo pipí, porque mamá no pudo controlar y se hizo popó. Entonces era pesado. Y entonces cuando estuvimos trabajando en consulta, ella decía que se sentía muy mal porque había veces que le deseaba la muerte a su mamá. Le decía, ay, ¿por qué no te mueres? Ya muérete. Uno puede decir cómo un hijo va a desear la muerte a su mamá. Sí, sí. Imagínense. Pero imagínense 8 años estar cuidando a una persona. O sea, es agotador. Y entonces uno lo que tiene que hacer en ese tipo de procesos es validar la emoción. Entonces buscar las formas que disminuya la tensión. Entonces afortunadamente nosotros hicimos un proceso de intervención amplio, donde estuvieron presentes sus hermanos, estuvo presente ella, y entonces logramos llegar a un acuerdo, porque ella necesitaba atención, ahí sí ya era emergente, porque a su vida se le había complicado, pues. Entonces, ¿qué necesitaba? Descansar bien, dormir bien, mejorar sus horarios de sueño, de comida, hacer ejercicio, hacer cosas que la distrajeran un poco, es decir, mejorar el contexto para que mejorara el ambiente. Y en ese proceso también hubo un proceso de acompañamiento para hablar sobre la muerte de mamá. Porque imagínense qué hubiera pasado si en ese momento que dijera, por favor, ya muérete, se muriera. Imagínense el gran sentimiento de culpa que ella hubiera tenido. Entonces nosotros platicamos sobre los periodos precisamente de la vida, que son difíciles, que a veces no tenemos el control, no está en nuestras manos controlar estos procesos, y se hizo un acompañamiento pues efectivo, creo yo. Logramos lograr esos acuerdos, ya no la atendía 7 días, la atendía 4 días, me parece, 3 días ya la atendían sus otras hermanas. Había unos hermanos que iban y le echaban la mano mediodía, es decir, ya no estaba tan de lleno, ¿no? Curiosamente pasó algo, pues que a mí me llama la atención, que cuando fue a consulta conmigo, cuando salió de la consulta, me dijo una persona que me apoyaba en ese momento, me comentó que justo cuando estaba ella en consulta había fallecido su mamá. Entonces había muerto su mamá. Entonces, como yo en ese momento estaba trabajando en una comunidad pequeña, pues ahí se estila que cuando hay un fallecimiento, pues tiene uno que ir, ¿no? A dar las condolencias. Y yo fui. Y cuando fui la busqué y ella estaba muy bien. Y yo le dije, oye, pues pronta resignación, o sea, lo que se dice. Y entonces ella me dijo, yo sé que mi mamá está bien, porque mi mamá está descansando, porque ya sufría mucho. Entonces, qué bueno que ella está descansando y mis hermanos y yo estamos muy bien. Estamos tratando de cumplir con el compromiso con lo de mi mamá y esperamos que ella pues esté con nosotros el mayor tiempo posible, ¿no? Sabemos que si bien ella ya no está aquí, va a estar con nosotros en cada uno de nuestros actos, decía.
Y entonces lo tomó muy bien, muy bien, o sea, de manera madura, de manera efectiva. Pero yo me puse a pensar, imagínense que eso hubiera pasado en ese periodo de crisis que había. Podría haber hasta perdido la razón, ¿no? Imagínense el escenario de una vela, de un proceso así, cuando no se trabaja de manera efectiva para entender lo que está pasando. Entonces, cuando estamos trabajando con adultos de intermedios, podríamos decir, con adultos, con personas adultas, pareciera que las cosas son fáciles, ¿no? Pero los retos que se dan en esa edad, en esa etapa de nuestra vida, pueden ser grandes. O sea, no nada más es que se vayan los hijos, sino que se vayan tus papás. No nada más es que se vayan tus hijos o tus papás, sino encontrar también el sentido para la vida, ¿no? Por 8 años su misión era cuidar a mamá. Ahora que ya no está mamá, ¿cuál tendría que ser su misión? Entonces, fíjense cómo se superó una crisis, pero de manera natural se van conformando otras más. Y cuando hablo de crisis no lo hablo en el sentido peyorativo, ¿no? De que fuera algo malo. No, las crisis lo que nos ayudan es a clarificar lo que es importante en nuestras vidas y a desarrollar pequeñas acciones que nos acerquen a eso que es importante, ¿no? Todo lo importante en este proceso es clarificar en todo momento hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos redirigir nuestros pasos y hacerlo conducente para acercarnos poco a poquito. Ella, por ejemplo, una de las actividades conscientes y comprometidas que hacía todos los días es que todos los días se bañaba y se arreglaba. Uno puede decir, ay, pues sí, ¿no? O sea, eso lo tiene que hacer uno diario. Ella no lo hacía diario, ella no lo hacía. Ustedes la veían y pareciera que la que estaba enferma era ella. Entonces, cuando ella empieza a cambiar también su imagen, ella también se empieza a sentir un poquito mejor. Con ella se trabajaron muchas estrategias, ¿no? Activación conductual, los ejercicios metafóricos para que lograra defusionarse de los problemas, la clarificación de valores, el desarrollo de acciones conscientes y comprometidas. Y poco a poquito en el trabajo pues le ayudó bastante. Entonces yo creo que ese podría ser un gran reto, ¿no? O sea, cómo llegar a un momento que a pesar de que nos pasen cosas complejas, tengamos los elementos para sobrellevarlas y salir adelante. Uh-huh. Ok. Hasta ahorita aún siguen existiendo o aún hay personas que sienten que ya es demasiado tarde, ya que muchas veces pues su cuerpo ya no les responde como cuando eran jóvenes. Sí. Entonces, en esta etapa, ¿o usted qué recomienda o qué mensaje podría como transmitirle a aquellas personas que sienten que ya es tarde? Sí, fíjate que eso es algo muy importante. Porque pareciera que fuera que volvernos grandes fuera algo malo, ¿no? Y no, y es parte de nuestro desarrollo. Yo recuerdo que llegó un consultante varón que tenía 57 años y llegó a consulta porque, por ejemplo, no lograba mantener ya erecciones cuando tenía relaciones con su pareja. Y entonces él estaba muy preocupado porque decía que qué le pasaba y eso lo hacía sentir muy mal. Entonces yo le dije que esa no era una cuestión psicológica, era una cuestión médica, ¿no? A lo mejor sí el sentimiento, ¿no? De todo lo que le impactaba, pero con el que debería de ir no era con el psicólogo, sino con el urólogo, ¿no? Sí. Entonces tendría que asistir al urólogo para explicarle qué le estaba pasando y que el urólogo le diera la orientación o el tratamiento indicado. Entonces, en esa etapa de la vida también hay situaciones fuertes, porque, por ejemplo, los hombres, las mujeres empiezan a tener cambios fundamentales, ¿no? Yo trabajé con una chica, con una señora, que fue conmigo porque ya no la aguantaban en su trabajo. Entonces ella decía que a ella le gustaba mucho el trabajo, pero que de un tiempo para acá no soportaba a nadie, o sea, estaba de malas, estaba malhumorada, que ya no soportaba a sus alumnos, que ya... Y entonces va de nuevo, ¿no? O sea, le dije, antes de venir con el psicólogo, pues ve con tu gineco, porque probablemente no sea una cuestión emocional, sino una cuestión hormonal. Entonces, en esta etapa nosotros tenemos que ser conscientes
de qué características conlleva o cuáles son los retos que conlleva a esta edad para buscar la ayuda pertinente, ¿no? O, a veces tendemos a psicologizar todo. No, lo que necesitas es un psicólogo y no. Y nosotros como psicólogos tenemos que ser súper responsables y ante ese tipo de situaciones nosotros lo que tenemos que hacer es derivar a las cuestiones médicas, ¿no? O sea, que haya un chequeo, que haya una revisión y que el médico cuando nos diga, ¿sabes qué? Es que ella está bien, entonces nosotros acompañamos en ese proceso, ¿no? O sea, es un proceso de atención integral, o sea, no nada más es una cuestión de psicología. Yo recuerdo mucho un caso de una señora que dice que siempre estaba de malas. Ella precisamente no iba al médico porque pensó que estaba entrando a la menopausia, que tenía muchos dolores de cabeza, y entonces ella decía que tenía cefalea tensional. Entonces a mí me daba risa porque yo dije, ¿y dónde leyó que era cefalea tensional? Porque esos por lo regular son términos que ocupan los médicos, los psicólogos, ¿no? O sea, ¿cómo supo ella? Pues probablemente en Google, ¿no? O sea, me duele mucho la cabeza que tengo, a lo mejor con la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces cuando llegó conmigo yo le dije que fuera primero al médico y pues resulta que no era cefalea tensional, ¿no? Sino que tenía un pequeño tumor en el cerebro, en la cabeza. Y afortunadamente se atendió, la operaron y quedó bien. Y de que le quitaron el tumorcito, ¡pau! O sea, se liberó el dolor, se liberó la cefalea, el dolor de cabeza, porque no era una cuestión tensional ni hormonal, era una cuestión médica, ni psicológica, o sea, era una cuestión médica. Entonces, yo pienso que en esta etapa de nuestra vida, lo que que tendríamos que hacer es ser conscientes de estos cambios y no avergonzarnos en pedir ayuda, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, en cada momento de nuestra vida necesitamos cosas diferentes, nuestras necesidades son diferentes. Entonces, en la medida de que nosotros lo entendamos de esa manera, pues puede ser que el proceso sea más placentero y llevadero, ¿no? Ok, maestro, para terminar, ¿qué mensaje reflexivo usted le dejaría a nuestros oyentes? Pues yo pienso que pues el mensaje es lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, que se atrevan a estirar la mano, a pedir ayuda, que se acerquen a los profesionales de salud, tanto psicólogos, médicos, que les pueden ayudar, que se acerquen a los espacios deportivos para hacer ejercicio, que trabajen de manera sistemática para tener más fuerza, para incrementar el músculo, porque ya cuando estamos en esta etapa no tenemos que pensar en los 40s o 60s, tenemos que pensar en los 80s o 90s, ¿no? O sea, tenemos que llegar fuertes, con fortaleza, para poder tener una vida más independiente y que nuestra calidad de vida se incremente. Yo pienso que, como bien lo plantea Skinner, la adultez es una de las etapas más maravillosas del ser humano, porque conlleva un cúmulo de experiencias y una forma de ver la vida que jamás lo pudiéramos haber concebido antes, ¿no? Entonces, que aprovechemos toda la experiencia para volvernos mejores seres humanos y contribuyamos en algo con este mundo que nos ha dado tanto, ¿no? Bueno, al final nos volvemos, bueno, al final de esta etapa pues ya se conoce como las personas sabias, ¿no? Ya que has experimentado muchas cosas, has vivido muchas emociones, has pasado por muchas situaciones. Entonces pues ya en esta etapa pues ya nosotros los jóvenes ya le decimos que son sabios. Sí. Por lo mismo de que parece que lo saben ya todo. Bueno, pues de nuestra parte le damos las gracias por formar parte de este episodio. Fue un honor tenerlo en este podcast y compartir sus conocimientos, sus experiencias y esas pequeñas historias que pues al final pues es de mucha ayuda o de mucha ¿cómo le podríamos decir? De mucho aprendizaje para todos nosotros y nuestros oyentes. Su participación no solo enriquece el contenido, sino también nos inspira a quienes nos están escuchando, y valoramos mucho el tiempo, la energía y la pasión que compartió usted con nosotros. No, pues yo les doy las gracias a ustedes.
Gracias por la invitación y qué bueno que se impulsen este tipo de iniciativas, ¿no? Ahorita que me invitaban en este podcast, yo recuerdo mucho a algunos amigos de algunos podcasts que hablan de psicología, por ejemplo, los chavos, bueno, ya profesionistas, los psicólogos de Psicoflix, que Psicoflix es una plataforma, un podcast muy, muy importante a nivel mundial de psicología, y que Psicoflix empezó con un proyecto escolar en una universidad. Entonces, qué bueno que se dan este tipo de experiencias y ojalá que esto que hemos estado platicando pues les enriquezca y les ayude en su visión profesional y en adquirir esos elementos, ¿no?, que nos van a servir allá afuera. Gracias por la invitación. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Le agradezco mucho a todos aquellos nuestros acompañantes por sus comentarios y por estar formando parte de esta comunidad. Si le gustó el programa, no olvides suscribirte, compartirnos y dejarnos unas reseñas. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creando contenidos y así mejorando en los próximos capítulos. Hasta pronto.